Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. De un predictable Ninja Vaya Zerocrat capítulo 4. El camino de regreso estaba siendo muy silencioso, hasta incómodo. Naruto podía ver la frustración y enojo en Clint, que no se había sentado y estaba mirando por la ventana del Kinghead que los estaba llevando a casa. Sabía que esto pasaría, murmuró con pesadez, resoplando furioso cada rato. No debí haberte traído, soy un estúpido. Naruto frunció el ceño al escucharlo decir eso. Pasaría tarde o temprano, no es tan malo, soy un ninja, no será diferente a las misiones que ya me han mandado. Clint dio un bufido por el desinterés del adolescente, algo muy tonto a sus ojos. Eres solo un niño, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Preguntó girando para mirarlo a los ojos. No soy estúpido, sé lo que ellos, eres un niño. El joven Uzumaki se estremeció ante ese grito, confundido por el arrebato de Clint, que se sentó y se puso frente a él. ¿Tienes idea de a qué te expones ahora? Un mundo peligroso, agentes, asesinos, organizaciones, ya casi te mueres hoy. ¿Es esta la forma que quieres pasar tu adolescencia? Jugarte la vida. El adolescente le mantuvo la mirada, dando una respuesta clara a ese tipo de pregunta. Es que, no sé qué otra cosa puedo hacer, fue lo más honesto que él pudo decir. Clint Barton estaba furioso. Con Coulson. Con Fury. Consigo mismo. Debió haberle hecho caso a Laura, mandar a este muchacho a la escuela, que viva mínimamente una adolescente normal, que sus mayores preocupaciones sean exámenes y chicas, eso era todo. Que sea un adolescente normal. Que viva una vida normal. Podía ver la vulnerabilidad emocional de Uzumaki ante el trato cariñoso y amoroso de Laura, como si nunca en su vida hubiera conocido lo que es el afecto materno. Desde que lo trajo a hogar, lo mantuvo bajo una observación constante y tomando nota para sí mismo de todo. Las reacciones que él tenía, ante cosas tan simples como lo eran felicitaciones o muestras de afecto. Sea donde sea tal Konoha, será mejor que nunca encuentre el lugar o se aseguraría de meter una flecha entre los ojos de los responsables, que hicieron la vida del chico tan miserable. La vida de un niño soldado. Natasha y Naruto, eran una representación cruel de las secuelas que dejaba ese tipo de vida. Toda una vida de preparación para seguir órdenes y usar la violencia, todo sea para cumplir objetivos impuestos por otros. Al final, cuando estaban fuera del sistema que los formó, no sabían qué hacer fuera de ese tipo de vida que le fueron impuestas, nunca salirse del molde, solo cumplir sus objetivos, sus metas. Al chico no le interesaba ir a la escuela. No le interesaba tener un trabajo seguro y normal. Al menos él parecía tener un sueño, siquiera era su sueño o hubo toda una manipulación para que él siguiera una ruta estructurada por otras personas. No lo sabía. Ni el chico tampoco. El resto del viaje fue muy incómodo y silencioso, nadie dije una palabra hasta que llegaron a su hogar. Todo había terminado, pero, ¿con qué precio? La destrucción del Bifrost. La muerte de Loki. Un Jotunheim en ruinas. Thor y su hija, esta última apenas recuperada de su batalla contra el destructor, estaban parados en el borde del destruido puente arcoíris, solo mirando hacia el horizonte, el infinito cosmos del universo. No volveremos a verlos, ¿verdad? Preguntó con pesar Torun. No culpaba a su padre por la destrucción del puente, era la única manera de impedir un colapso, que hubiera traído la destrucción de Jotunheim y caos en el resto de los 9 reinos. Thor le sonrió con tristeza a su hija. No, al menos no por ahora. Él también extrañaría a Hane. Y su hija al shinobi de Midgard. Ahora estaban separados por millones de años luz de distancia, no había forma de llegar hasta allá sin el Bifrost. Es una pena, me hubiera gustado ir a buscar otra aventura con Naruto, admitió Torun, que suspiró con resignación. Había sido divertido mientras duró. Ese chico, sin duda será algo a tener en cuenta al futuro, murmuró Thor, que pasó su mano por su martillo, y nunca pensé que te interesaría tanto un mortal de Midgard. Una sonrisa divertida se formó en sus labios por lo elocuente que era su hija al hablar de ese chico. Compartiendo la sonrisa de su padre, la semidiosa se encogió de hombros. Es divertido, y un poco lindo que,
Lindo. Fue una palabra fuerte que sacudió a Thor. En tantos años su hija nunca demostró el más mínimo interés en el género opuesto. Y vaya que tuvo pretendientes y aún los tenía. Sin embargo, parecía que ella tenía sus propios planes. ¿Qué de qué? Thorun le sonrió con inocencia a su padre, como si no hubiera dicho nada, se dio media vuelta para retirarse, dejando atrás a un choqueado Thor. ¡Dios mío! ¿Qué te pasó? Laura casi tuvo un ataque al ver el estado en que entró un vendado y cojeando Naruto, que siseó de dolor cuando fue abrazado. Disfrutando del abrazo aunque le crujieron los huesos, le sonrió a la ama de casa, calmándola al mostrar que estaba bien, nada va. Solo una rara armadura legendaria que casi me hace cenizas, pero le di un martillazo en la cabeza. ¿Qué tú qué? Sabiamente Clint tomó acciones evasivas, al excusarse de que iba a revisar ese techo del granero que tenía que reparar. Obviamente Laura no lo iba a dejar así, su furia fue hacia su esposo. Clint idiota. Ven acá. Lo siento cariño, muy ocupado yendo a reparar ese techo, no creas que te vas a salvar de esto Clint. Prometiste que le mantendrías vigilado. Nadie quería ser blanco de la furia de una mujer como Laura, que encima estaba embarazada, persiguiendo a Ukeye, que trataba de hacer todo lo posible para calmarla. Riendo entre dientes, Naruto entró a la casa, solo quería tomarse un momento para descansar. ¿Está seguro de esto, señor? Fury estaba yendo en camino de nuevo a Washington, donde tenía que todavía entregar su informe del incidente en Nuevo México y tener que hacerle entender que más que nunca, que Shield era indispensable. Supuestos dioses en la Tierra. ¿Cómo se supone que llegaron a esto? Y era solo el principio. El proyecto Vengadores necesitaba ser aprobado urgentemente. Por ahora lo mantendremos en secreto. El director de Shield fue claro, todo lo que estuviera relacionado con Uzumaki Naruto sería clasificado. Borraron videos, pagaron y extorsionaron a muchos de los civiles, por suerte no fue tan difícil, muchos fueron salvados por su héroe, o al menos por los clones de estos, así que su silencio por ahora sería seguro. Solo por ahora, ya que tarde o temprano, saldría a la luz. Todo se terminaría siendo público. No me refería a eso. Coulson dejó de caminar, deteniéndose justo antes de entrar a la oficina del secretario de Defensa Nacional. Me refiero a que si en verdad quiere poner a ese chico en la nómina de agentes, en verdad quieres ponerlo a trabajar en Shield como al agente Romanov. Obviamente Phil no estaba nada de acuerdo con esa idea, estaba agradecido con ese chico de que le salvara la vida y también estaba gratamente sorprendido de su modo de actuar. Hasta podría decir que fue muy heroico, digno de su respeto. Solo eso, ya que a sus ojos seguía siendo solo un niño, uno que no tenía lugar en el caótico mundo que Shield tenía que mantener a flote. ¿Crees que no debería? No, solo digo, que poner a un niño de 13 años como una opción para hacerlo un vengador, es muy irresponsable y hasta diría incorrecto de nuestra parte. ¿De verdad le daremos esa responsabilidad? ¿Lo obligamos a ser un vengador a cambio de ayudarlo a volver a su hogar? Cada pregunta solo hacía que las dudas de si usar al muchacho no fuera un tema demasiado delicado para el agente Coulson. Que no quería darle tal carga, no importa qué tan poderoso o potencial podría tener. Haré lo que sea necesario, respondió con firmeza Fury. No podría dudar cuando tenía la responsabilidad de solo proteger a su país, sino al mundo de amenazas que aún desconocía. Tecnología. Superarmas. Grupos terroristas. Sectas. Personas alteradas. Mutantes. Seres de otros mundos. Dioses de otros reinos. Necesitaba todas las piezas a su alcance, no había lugar para la duda, ni para límites morales donde se discuta lo correcto o incorrecto. Al otro lado del país, Salem Center, un pequeño pueblo situado en el condado de Westchester, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Había una gran propiedad apartada de todo, hectáreas y hectáreas de terreno verde, en que en el medio de todo había una gran mansión. La Escuela Javier para jóvenes dotados. Es una enorme y elegante residencia de estilo victoriano neogótico. La estructura externa parece una lujosa mansión privada, pero oculta una infraestructura de alta tecnología bajo la superficie. Y en el corazón de la mansión había un gran domo de metal, en que en el centro de todo, estaba un hombre en silla de ruedas, que portaba un curioso casco, que usaba para ver en tiempo real varias siluetas rojas.
mutantes. Y entre esas siluetas rojas, había una que era de color naranja, una que sobresalía entre el resto, toda una anomalía que captó el interés del dueño y director del instituto. Charles Xavier. Esta anomalía no era un humano, ni un mutante, tampoco un alterado cualquiera. Era algo más, algo que incluso Cerebro se confundía de cómo clasificar, ya que tenía facultades y anomalías que venían de nacimiento, algo que lo podría clasificar como un mutante como ellos. ¿Qué hacer? Profesor. La silla del director giró cuando alguien entró a su recinto. Este era un hombre delgado y alto de lentes, el científico de la institución. Que también notó la anomalía. Hola Hank, ¿también lo ves? ¿Qué es? Preguntó desconcertado. Un muchacho que tal vez podría tener lugar en nuestro instituto, ¿no lo crees? Dicho eso, Charles sonrió al quitarse su casco. No lo haría ahora, desgraciadamente tenía otras cosas que hacer, pero lo haría muy pronto. Sentía mucha curiosidad. ¿Quién podría ser este muchacho? Es extraño, aunque estaba orgulloso de Cerebro, una máquina que no solo podía amplificar los poderes del profesor, sino también clasificar a los mutantes diferenciándolos de otros. Los alterados eran seres que obtenían poderes después de su nacimiento, por lo que Cerebro los descartaba como no mutantes. También tenía en cuenta cuando algo era no humano, también lo descartaba de ser un mutante. Este nuevo adolescente era extraño, al parecer sí nació con facultades que se asemejaban a mutaciones. Rasgos hereditarios que provenían de sus padres. Así que, clasificarlo como mutante, no era incorrecto. Mientras Hank seguía revisando toda la información que le proporcionaba Cerebro, el profesor se retiró de ahí en su silla de ruedas. Tenía que hacer los preparativos para el reclutamiento de un posible nuevo estudiante. Ya habían pasado unos días desde el incidente en Nuevo México, y ahora Naruto tenía una gran responsabilidad. Recuerda, recolecta los huecos al amanecer, hay zorros o coyotes que quieren comérselos y mantén el gallinero cerrado por la noche, deja siempre lleno el abrevadero de los caballos. El invernadero tiene un sistema automático de riego, pero revisa que las ventanas y puertas estén cerradas para que las ardillas, conejos y aves no roben nada. Te dejo todo anotado en el refrigerador, menos mal también te dejé comida para que recalientes los próximos 2 días, y la alacena llena para toda la semana que viene. Pero nada de ramen, qué mal, pero prometo traer algo cuando volvamos. Que bien, solo lo comerás una vez por semana, seguirás bajo una alimentación más balanceada, jovencito, necesitas más fibra, qué mal. Laura se rió divertida de la expresión del adolescente, que iba a dejar al cuidado de su granja. Ustedes ven demasiado Los Simpson, comentó Clint, que subió las últimas bolsas de equipaje a la camioneta. Solo está enojado porque iremos a visitar a mi madre, susurró Laura. Él tiene la loca idea de que mi madre lo odia. Me clavo un tenedor de parrilla en la mano. Fue un accidente. Oh sí, eso dice ella con un resoplido. Clint ayudó a su esposa a subir a la camioneta, no sin antes darle al adolescente las llaves de la casa. En cuanto a ti, suertudo, que no tiene que ir a este viaje a la casa de la suegra, asegúrate de no explotar la casa, oye. No confío en ti, eres una amenaza, pero espero que cuando vuelva a la casa esté intacta. Tampoco es que estarás solo. Natasha volverá de su misión en la tarde, ok. Suerte, Clint, que tu suegra no te apuñale con un picayelo. Esta vez bromeó con lo último, ganándose la mala mirada de arquero. Ríete ahora, ya quiero ver cómo te llevas tú con tu suegra cuando tengas novia. Bueno, si llegas a tenerla, ¿qué se supone que significa eso? Gritó ofendido el adolescente. No puedo responder. Me estoy yendo. Teniendo la última risa, Clint hizo arrancar la camioneta. Adiós, Naruto. Desde la ventana Laura se despidió dando unos besos al aire. Adiós. Viéndolos irse, Naruto rápidamente hizo unos clones. No hubo necesidad de ordenar nada. Cuando estos se fueron corriendo a cumplir con los deberes que le dejaron, él en cambio tenía otras cosas que hacer. Algo que estaba relacionado al sello dibujado en su brazo derecho. Flashback. 5 meses atrás, después de aprender una técnica como lo era el Rasengan, Naruto estaba muy impaciente de que sería lo siguiente lo que el sabio pervertido le iba a enseñar. Apenas habían vuelto ayer con la abuela Tsunade. Pero si ha de ser Hokage, no quería hacer otra cosa más, que no sea fortalecerse. ¿Cuándo se supone que termines esto?
Se tuvo que quedar quieto por unos eternos 5 minutos, cuando Jiraiya lo hizo sentarse y ordenarle que se quede quieto, una advertencia muy seria. Mientras que sacando un frasco de tinta y un pincel, dibujó un complejo sello en su brazo derecho. Paciencia, gruñó con pesadez, mientras seguía trabajando hasta que por fin terminó, y tan pronto como lo hizo, desapareció como si no hubiera existido. Satisfecho con su trabajo, Jiraiya dio un profundo respiro. En verdad tienes que aprender a ser paciente, mocoso, pensar nunca está de más, Ero Zenin. ¿Por qué sigues diciendo que tengo que pensar tanto en todo? Ser ninja es actuar rápido, no quedarse pensando mientras todo pasa. Mira que terminar con un aprendiz tan idiota como tú, definitivamente no eres como Minato Oiga. Escúchame bien, mocoso. Ser rápido no significa ser imprudente, y preocuparse no es debilidad, es ser consciente de la realidad. Eres un ninja, actúa como tal. Naruto puso una cara de fastidio. Dice eso el que la pasa espiando en los baños de chicas. Eres un viejo cochino, no eres tampoco un ninja modelo que dices, mocoso malagradecido e irrespetuoso. El sabio de los sapos tuvo que usar toda su fuerza de voluntad, para no estrangularlo. Escucha, tienes confianza, eso es bueno, pero, la confianza sin previsión es arrogancia disfrazada. Te lo digo yo, que he visto morir a más buenos ninjas de los que tú puedes imaginar. Muchos de ellos pensaban como tú. Esas palabras hicieron que por primera vez en todo el día, Naruto dejara de lado las distracciones y escuchara a su maestro. Bueno, en verdad me cuesta todo eso de pensar y analizar. Siempre suelo actuar sobre la marcha y suele resultar bien para mí, reconoció con franqueza el adolescente. Jiraiya asintió con la cabeza en comprensión. Tienes suerte, y un día esa suerte se terminará. Es momento que abras tu mente a más cosas que solo ganar a base de golpes. Ten respeto por lo que eres, un ninja, y por lo impredecible de la vida ninja. Preocuparse es prepararse. Es pensar en lo que podría salir mal antes de que pase, como tener un plan B. Exacto, y un plan C, incluso. Mira, cuando entras en batalla, tienes que pensar en más de en ti mismo. Tienes amigos. Una aldea. Promesas que cumplir. Si no estás listo para los imprevistos, podrías perderlo todo, incluso sin darte cuenta. Entiendo. Viendo la expresión de su aprendiz, Jiraiya suspiró y se acercó para palmear su hombro, y hacer que levante la cabeza. Escucha, las preocupaciones no son cadenas, Naruto. Son anclas. Te mantienen conectado con lo que amas, y si aprendes a usarlas, se vuelven tu fuerza, no tu debilidad. Entonces, prepararse también es proteger. Justamente, un verdadero ninja no solo pelea bien, también piensa bien. Por eso, aunque te duela, aunque no te guste, tienes que preocuparte, Naruto. Porque el futuro de muchos puede depender de ti. Lo que pasó con Itachi y Kisame no debe de repetirse. Cuando yo no esté, tienes que preocuparte y pensar en qué hacer para sobrellevar una mala situación. Asintiendo con la cabeza y sonriendo, Naruto se entusiasmó de nuevo. Lo haré. Pero oye, todavía no me dices qué es esto, cuestionó al levantar su brazo derecho. Eso, es el plan de contingencia en caso de una verdadera emergencia, y lo repito, solo en caso de una verdadera emergencia, ¿me entiendes? ¿Sí? Bien, cuando el momento llegue, lo usarás. Fin de flashback. Ojalá ese momento nunca hubiera llegado. Ero Zenin, murmuró con pesar Naruto, que procedió a morder su pulgar hasta hacerlo sangrar y lo pasó por el sello, haciendo que hubiera un gran estallido de humo. Libros. Pergaminos. Pilas y pilas de ellos. En la última semana, el joven Uzumaki se había partido la cabeza estudiando como no lo había hecho nunca en su vida. Desgraciadamente nunca fue bueno en eso, y a pesar de que describió el secreto de los clones de sombras por mero accidente, seguía siendo difícil estudiar con clones, que daba como resultado en un dolor de cabeza infernal. Aprendió lo básico del Fuinjutsu. Los siguientes pasos de su entrenamiento, que eran ejercicios más difíciles de control de chakra, que le darían un empujón para mejorar sus técnicas y tal vez por fin aprender a hacer un Rasengan con una mano. Ero Zenin fue muy detallista en qué tipo de entrenamiento tenía que hacer. Al parecer había planeado una salida de la aldea de al menos unos 2 o 3 años, en que le iba a dar un entrenamiento muy riguroso. Era una lástima, que Naruto estaba lejos de ser un chico autónomo. Aprender por su propia cuenta sin un maestro, no sería fácil.
De todas formas, no era alguien que se rinda, no importa qué tan difícil sea el reto que se le ponga. Natasha. No dejes que me lleven. Déjenla. Los voy a matar. Natasha. Ayúdame. Por favor. Yelena. Avanzando a toda velocidad en su motocicleta, Natasha quiso escapar de un pasado que jamás la dejaría en paz. La última misión solo fue un cruel recordatorio de cómo sería el resto de su vida. Una asesina. Una viuda negra. Una hacedora de huérfanos. Tuvo que matar a un traficante de armas, que buscaba contrabandear con misiles intercontinentales. Que Stark haya cerrado su fábrica de armas, no hizo mucho para parar el flujo de armas en todo el mundo. Lo fue a buscar y ejecutar, tal vez haría del mundo un poco mejor. No importa si lo dejó tirado en la sala de su casa, con un agujero en su cráneo, para ser encontrado por su esposa e hijo adolescente, que ignoraban completamente los delitos y trabajo ilegal del padre de familia. Cuando por fin llegó hasta el único lugar donde en verdad podía descansar tranquila, dejó su motocicleta y como si fuera una caminante sin mente, entró a la casa. No comió. No bebió. No se duchó. Ni siquiera se quitó su traje, cuando fue a su habitación y se dejó caer con pesadez a la cama, para caer dormida de inmediato. Después 76 horas de trabajo, era lo que más necesitaba. Ya anocheciendo y terminando su rutina de entrenamiento, Naruto volvió a la casa y notó la motocicleta de Natasha en la puerta de la entrada. Raro, siempre la guardaba en el garaje. Guardando él mismo la moto, entró a la casa y notó muchas cosas. El equipaje sin abrir junto a la puerta. Nada en la cocina fue tocado. El silencio. Al parecer hoy fue un día pesado para su amiga. Pensativo, miró hacia las escaleras que lo llevarían al piso de arriba. Fue difícil y le llevó más de lo que debería, pero Naruto casi recorrió todo el estado, pero después de 3 horas y muchos clones, logró comprar algo para que Natasha cenara. Siendo cuidadoso, fue a la habitación de la pelirroja. Tocando la puerta, miró preocupado como la puerta ni siquiera estaba cerrada, empujándola suavemente entró y frunció el ceño al verlo. Acostada en la cama, reducida en posición fetal con su respiración entrecortada, hombros temblorosos y cabeza escondida entre sus brazos. Natasha. Inseguro se mantuvo junto a la puerta y la llamó un par de veces, su preocupación creció cuando ella no parecía escucharla. Lentamente se acercó más y se paró junto a la cama. Natasha. Despierta, soy, en su intento de despertarla tocó su hombro. Entonces, fue cuando todo se volvió borroso. Naruto apenas pudo reaccionar cuando Natasha se levantó de forma brusca en la cama, dándole un duro puñetazo en el pecho y después apuntarle el cañón de un arma que había sacado debajo de su almohada. Bang bang bang, el estreno de los disparos se escuchó en toda la casa. Afortunadamente el joven shinobi la había podido tomar de la muñeca. Lograr que el alma fuera hacia arriba y evitar lo que pudo ser una bala insertada en su cerebro. La pelirroja parecía poseída cuando le dio un cabezazo y lo empujó al suelo, para tirársele encima, golpearlo con su mano libre y buscar una oportunidad para dispararle en la cara. Natasha. Gritando su nombre, forcejeó con ella, soy yo. No dispares. No dispares. Soy Naruto. Finalmente la gente dejó de intentar matarlo, al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Naruto. Tartamudeó confundida, sus ojos reflejaron su arrepentimiento repentino. Yo quise, no importa. Naruto sonrió nervioso, no diría que no se asustó por los disparos. ¿Tú estás bien? La mirada de la pelirroja aún era distante y confusa, notó algo rojo en suelo, se había derramado comida, con ingredientes y un color que reconoció al instante. Borscht. Murmuró. Si avergonzado Naruto miró el suelo, busque en la computadora, ¿cuál es una de las comidas tradicionales más populares y queridas en Rusia? Y salió eso. Natasha se mordió el labio inferior al saber dónde este chico había conseguido eso. Se le hizo un hueco en el estómago al darse cuenta de qué había pasado. Él fue a buscar algo para que pudiera cenar, estaba preocupado por ella, y él casi lo mata en un arrebato instintivo. Clint también había aprendido a la mala, que no era buena idea entrar a su habitación a despertarla. El programa de entrenamiento Black Widow estaba instalada tan profunda en su mente, que cosas como estas a veces eran inevitables.
Finalmente la pelirroja tomó una gran bocanada de aire para evitar pensar en todo eso, simuló una sonrisa al mirar de nuevo al adolescente. Puedes darte una ducha y esperarme abajo. Yo también lo haré, sí, claro. Siguiendo su pedido se retiró de la habitación, dejando atrás a una sombría Natasha, que miraba el borscht desperdiciado en el suelo. Eso no salió bien. Haciendo caso, Naruto se duchó y se vistió con uno de los tantos conjuntos de ropa que Laura le había comprado, unos pantalones vaqueros azules, unos calzados deportivos blancos, una playera negra con el número 9 en su pecho y una sudadera naranja. Se sentía tan raro vestir como un adolescente cualquiera de este mundo. Incómodo solo esperó sentado en el sillón de la sala, y al escuchar a Natasha bajar de las escaleras, se puso de pie y no pudo evitar quedársele mirando fijamente. ¿Cómo una mujer podía ser tan hermosa? Sin importar que esté vistiendo, siendo ahora ropa de civil, un pantalón gris que se pegaba demasiado a sus largas piernas y caderas, botas negras. Una blusa de color blanco que era como una segunda piel que solo hacía denotar más sus atributos, y finalmente una chaqueta de cuero negro con rojo por encima. Natasha sonrió ante la expresión de pena y asombroso del adolescente sonrojado. No estaba acostumbrada a ese tipo de expresiones, no cuando sus objetivos eran seducidos por su belleza, haciendo uso de su lujuria y morbo contra ellos, para hacer más sencillo su ejecución. Empujando esos pensamientos al fondo de su mente. Le dio una mirada divertida a su amigo, gracias por el borscht, pero la verdad es que no me gusta mucho, aclaró por el noble gesto. Pero tenía que decir algo más, ya que la expresión de decaimiento del muchacho era dolorosa de ver, por eso. Te voy a llevar a comer mucho mejor, vamos a salir. Naruto se cruzó de brazos inseguro, pero Clint dijo que no podíamos salir sin decirle a dónde vamos. Natasha le sonrió y se acercó, demasiado a él, para inclinarse y murmurar algo a su oído. Lo él no sepa, no hará daño. Sonrojado por la repentina cercanía, de tener su rostro tan cerca del suyo, el trato de no ver el contorno de sus pechos, que a pesar de la chaqueta eran notorios. Y el dulce aroma a cereza del perfume le alteraba el cerebro. Incómodo dio un paso atrás, no lo separándose erguida de nuevo. Natasha dio un bufido por la inseguridad de su amigo. Bueno, si eres una gallina y hacer caso a todo lo que Papa Clint diga. Ese fue como un interruptor para el shinobi, que jamás de los jamases iba a dejar que alguien le diga gallina a la cara. No soy una gallina. Excelente, vámonos. El genin se quiso golpear la frente al darse cuenta de lo fácil que Natasha lo convenció. Resignado salió de la casa y la vio a ella ya montada en su moto. Iremos en eso. ¿No te gusta mi motocicleta? La mirada de la gente se volvió peligrosa, nadie insultaba a su amada motocicleta. No. Tímidamente Naruto trató de no mirar demasiado la postura poca disimulada de la pelirroja. Es que, ¿por qué el asiento era tan pequeño? Parece que él creó este vehículo, quería que debía de ser usado solo por uno o dos personas muy apretadas, como si tuvieran que ir abrazados obligadamente o algo así. Tal vez eran las dos cosas. La gente le sonrió de forma maliciosa. ¿Algo nunca has subido a una moto con una chica hermosa? No sabes cuántos hombres matarían por estar en tu lugar. No soy cualquiera, te haces el difícil, Natasha no podía evitar reírse ligeramente para sí misma. El chico era demasiado orgulloso o apenado para admitir que el contacto físico era algo nuevo para él. Casi parecía que ella fuera el tipo malo de la motocicleta, que quería hacer subir a su motocicleta a la chica virgen y tímida del baile de graduación. Clint tenía razón, veía demasiadas películas. Como sea, de todas formas tengo hambre. A regañadientes tomó el casco que le ofreció, dudoso se subió a la motocicleta, tratando de no mirar la delgada cintura y trasero en forma de corazón de la gente. Así que se sentó tan el borde del asiento como pudo, para no ponerle incómoda. Ese era el plan. Lástima que Natasha tenía otros. Una repentina aceleración casi derriba a Naruto. Este se tuvo que aferrar a la cintura de ella para no caer. Cuando está de forma descarada aceleró a fondo, levantando la rueda de adelante en un wheelie, que terminó cuando a los 100 metros ella frenó en seco. «¿Estás loca?», gritó asustado. Se pudo haber caído y vaya que hubiera dolido. Sus pensamientos se fueron hacia otra cosa, cuando se dio cuenta que estaban pegados, rodeando sus brazos alrededor de su cintura y abrazándose a ella. Mucho mejor.
Sonriéndole con una malicia divertida, Natasha se rió entre dientes por la expresión de pena y vergüenza del shinobi. Agárrate fuerte, vamos a conseguir comida de verdad. Le tuvo que hacer caso, cuando la motocicleta alcanzó los 130 km/h en 15 segundos, saliendo a la carretera, dejando atrás la granja. Por fin te tengo, pequeño desgraciado. Un clon apareció entre los árboles, detrás del gallinero, cargando en una pequeña jaula un zorro, el responsable de causarle problemas a Laura. Vaya que fue difícil atraparlo. El clon no pudo evitar notar que el original se iba agarrado de Natasha en su motocicleta, en un abrazo muy íntimo que sin duda lo puso celoso. Bastardo suertudo Chan. Chan Chan.